Capítulo 1. El primer fuego en la lengua. Dicen que el silencio de una iglesia es sagrado. Pero aquella mañana, el silencio se quebró con un grito que no olvidaría jamás. Yo estaba en la última fila, observando la misa de domingo como tantas otras veces. Todo parecía normal, las velas encendidas, el incienso flotando como un velo invisible y el murmullo de las oraciones repitiéndose al unísono. Pero cuando la pequeña Lucía se acercó al altar para recibir la comunión, el aire cambió. La luz pareció enfriarse. El sacerdote colocó la hostia sobre su lengua con la misma solemnidad de siempre. Y entonces ocurrió. Lucía arqueó la espalda. Sus ojos se abrieron como si viera algo imposible. De su boca brotó un humo blanco. Y en lugar de devoción, lo que se escuchó fue un alarido desgarrador. La hostia ardía. Nadie se movió al principio. Pensamos que era un ataque de nervios. Un desmayo. Un arrebato infantil. Pero el olor a carne quemada nos golpeó a todos. El sacerdote trató de sacarle la hostia de la boca. Pero cuando sus dedos la rozaron, también se quemó. Gritó. Y el cáliz cayó al suelo. Lucía cayó de rodillas. Sus labios quedaron manchados de ceniza, como si hubiera besado las brasas de un infierno secreto. Cuando por fin pudo hablar, su voz no sonaba como la de una niña. Era grave, áspera, ajena. El velo que escondes. El templo entero se heló. Nadie entendía. La madre de Lucía corrió hacia ella, sollozando, suplicando que el sacerdote detuviera aquello. Pero la niña se giró lentamente, con ojos que no eran los suyos, y dijo: «Tu culpa no se borra». El murmullo de la gente se convirtió en pánico. Algunos huyeron del lugar. Otros cayeron de rodillas convencidos de estar presenciando un milagro. El sacerdote, con las manos aún enrojecidas, intentaba rezar en voz alta, pero las palabras le temblaban en los labios. Esa noche, el pueblo entero habló de lo mismo. Había sido un milagro o una maldición. Los viejos juraban que jamás habían visto algo igual. Los jóvenes decían que era obra del demonio. Nadie durmió en paz. Lo que nadie sabía es que no sería la última vez, porque la hostia que ardió en la boca de Lucía no se consumió del todo. Al amanecer, su madre la encontró sobre la mesilla, convertida en un pequeño carbón que aún despedía calor, y cenizas que formaban un símbolo extraño sobre la madera. Y yo, desde ese día, supe que el fuego en la lengua no era un accidente. Era el inicio de algo que ardería más allá de las bocas inocentes. Capítulo 2. El sacerdote que dudaba. No pude dormir después de aquella misa. La imagen de Lucía gritando con la hostia ardiendo en su boca se repetía como un eco maldito en mi mente. Yo era el párroco del pueblo, y mi fe siempre había sido mi refugio. Pero esa noche, la fe se convirtió en peso. Encendí una vela en mi habitación y me arrodillé frente al crucifijo. Quise rezar, pero cada palabra se deshacía en la lengua. Era como si el mismo Cristo me negara el derecho a hablarle. El silencio del templo vacío me apretaba el pecho. Y entonces, lo vi. El crucifijo sobre el altar tembló. Al principio pensé que era mi vista cansada. Pero no, el Cristo de madera abrió lentamente la boca. Y de su garganta salió un humo negro. Mi corazón se detuvo. Los labios tallados se movieron apenas, murmurando una frase que heló mi sangre. La inocencia no existe. Me levanté de golpe, tropezando con la vela, casi prendiendo fuego al mantel. El humo desapareció. La boca del crucifijo volvió a ser madera inerte. Quise convencerme de que había sido un sueño despierto, una alucinación provocada por el miedo. Pero mis manos temblaban. Al día siguiente, visité a la madre de Lucía. Ella no quiso abrir la puerta al principio, pero finalmente me dejó entrar. La niña estaba recostada, los labios todavía marcados por ceniza. Cuando me acerqué para bendecirla, sus ojos se clavaron en mí con una lucidez insoportable. «Padre», susurró, «¿de qué culpa huye usted?». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Yo, que había consagrado hostias toda mi vida, ahora me sentía desnudo ante la mirada de una niña. Quise responder, pero mi garganta se cerró. Ella sonrió apenas, como si supiera algo que yo no estaba dispuesto a confesar. Esa tarde, busqué en los archivos antiguos de la sacristía. Entre documentos polvorientos, encontré un cuaderno de cuero agrietado. No tenía nombre, solo un título escrito con tinta seca: Testimonios del fuego sagrado. Las primeras páginas hablaban de casos antiguos, de pueblos donde las hostias ardían en bocas de inocentes siglos atrás. Cada relato terminaba igual: el altar juzga cuando el sacerdote miente. Cerré el cuaderno con violencia. ¿Era posible que mi propia fe estuviera en juicio?
¿Que cada hostia que ofrecía fuese un espejo ardiente de mi propia duda? Esa noche, el sueño me venció en el banco de la sacristía, y soñé con el altar derramando fuego líquido, consumiendo mi boca antes de poder pronunciar la palabra amén. Cuando desperté, juré que al siguiente domingo celebraría la misa con más fervor que nunca, sin dejar que el miedo me venciera. Pero en el fondo, una voz seguía repitiendo, como un eco interminable: la inocencia no existe. Capítulo 3 del niño sin culpa. El domingo siguiente, la iglesia estaba más llena que nunca. El rumor del milagro de Lucía se había extendido por los pueblos vecinos, y decenas de curiosos acudieron con miedo y ansias de ver. Yo trataba de ocultar mi propio temblor, pero la verdad es que no había dormido en toda la semana. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa frase imposible: la inocencia no existe. Entre los fieles, vi a Tomás, el huérfano del hospicio. Era un niño callado, de apenas 10 años, de mirada limpia y pasos silenciosos. La gente siempre lo llamaba ángel sin alas, porque nunca se le conoció pecado ni travesura. Quizás por eso, algunos susurraban que si alguien podía probar la pureza de las hostias, debía ser él. Cuando llegó el momento de la comunión, Tomás se adelantó sin que nadie lo obligara. Caminó despacio, con una calma que me resultó perturbadora. Al acercarse al altar, el aire se volvió más denso, como si cada vela titilara al mismo compás de un soplo invisible. Yo extendí la hostia con mano temblorosa, y él abrió la boca. Apenas la hostia tocó su lengua, el silencio se hizo absoluto. Un instante después, un resplandor rojo brotó de su boca, como si llevara un carbón encendido entre los dientes. El niño no gritó, simplemente abrió los ojos, y de ellos cayeron lágrimas de fuego líquido. La multitud rugió de espanto. Algunos cayeron de rodillas, otros corrieron hacia la puerta, pero nadie pudo apartar la mirada. Tomás levantó la cabeza y habló con una voz que no podía pertenecerle. El nombre está escrito bajo la tierra. Un hilo de sangre ardiente se deslizó por su mentón, chisporroteando en el suelo de mármol. Yo traté de alcanzarlo, de sacarle la hostia, pero mis dedos se abrasaron al instante. El niño empezó a convulsionar, y en un último espasmo, exhaló un aliento incandescente que apagó todas las velas de la iglesia. Murió en mis brazos, con la boca aún humeante. Lo extraño fue que, cuando su cuerpo quedó inmóvil, la hostia desapareció. En su lugar, sobre la lengua carbonizada, quedó grabado un símbolo, una cruz torcida, atravesada por un círculo. El terror se apoderó del pueblo. Esa misma noche, varios hombres cavaron en el cementerio bajo la iglesia, buscando lo que el niño había mencionado. No encontraron ataúdes ni huesos, sino un muro antiguo de piedra, cubierto de ceniza negra, con el mismo símbolo grabado en él. Yo no pude dormir. Su voz seguía martillando en mi memoria: el nombre está escrito bajo la tierra. Y en mi interior lo supe: aquel niño, el más inocente de todos, había muerto no para ser castigado, sino para señalar algo que aún aguardaba enterrado en el corazón del templo. Capítulo 4. La profecía en cenizas. Después de la muerte de Tomás, el aire del pueblo se volvió insoportable. El eco de sus palabras: el nombre está escrito bajo la tierra, seguía resonando en cada conversación, en cada sombra. Nadie entraba a la iglesia sin temblar. Y aún así, las campanas seguían llamando a misa como si nada hubiera ocurrido. Yo pasaba las noches encerrado en la sacristía, revisando el antiguo cuaderno que había encontrado. Cada línea hablaba de hostias de fuego y de símbolos que ardían en la carne de los inocentes. Pero lo más perturbador era una anotación escrita al margen, con tinta tan vieja que casi se deshacía: donde arde la ceniza, habla la profecía. No entendí su sentido hasta que Sor Clara, la más joven de las monjas, vino a verme con un pañuelo lleno de polvo gris. Me lo mostró con las manos temblorosas. Padre, esto apareció en la habitación de Lucía, sobre su mesa de noche. No era polvo común. Mire. Extendió el pañuelo, y las cenizas cayeron sobre la mesa formando una figura, la misma cruz torcida y atravesada por un círculo que había visto en la lengua de Tomás. No fue dibujada, sino que se formó sola, como obedeciendo a un mandato invisible. Sor Clara, con voz apenas audible, confesó que había intentado rezar frente a las cenizas. Y entonces, las partículas comenzaron a moverse como letras danzantes en el aire. No eran palabras en castellano, ni en latín. Eran signos extraños,
pero su significado se deslizó en su mente como un susurro claro: el altar abrirá lo que nunca debió ser sellado. Esa misma noche, nos reunimos en secreto en la capilla, yo, Sor Clara y 2 monjas más que habían presenciado el milagro de la ceniza. Encendimos solo una vela, temiendo que la luz atrajera algo más. Pusimos el pañuelo sobre el suelo y esperamos. El fuego de la vela se inclinó hacia el polvo. Y de pronto, el pañuelo comenzó a arder sin consumirse. Las cenizas brillaron como brasas. Y en ese resplandor vimos claramente una frase escrita, como grabada en la piedra de la realidad: el juicio empieza en la boca, pero terminará en la tierra. Nos quedamos mudos. Las monjas lloraban, convencidas de que el infierno había descendido sobre nosotras. Yo, en cambio, sentí que aquello no era condena, sino advertencia. El símbolo, el humo, las muertes, todo apuntaba hacia lo mismo, algo enterrado bajo la iglesia. Cuando la llama se apagó, las cenizas volvieron a ser polvo común. Pero yo ya no podía engañarme. La profecía estaba escrita. Y el altar no era el refugio que creíamos, sino la entrada a un secreto que llevaba siglos aguardando. Y lo peor de todo, yo sabía que el siguiente domingo alguien más recibiría la hostia. Y con ella, otra revelación ardería ante nuestros ojos. Capítulo 5. La hostia envenenada. El rumor de la profecía no detuvo al pueblo. Al contrario, lo encendió. Algunos querían huir. Otros exigían que se siguiera comulgando para que la verdad terminara de revelarse. La iglesia, de pronto, ya no era refugio, sino escenario de un juicio invisible. Esa semana, don Esteban, el terrateniente más poderoso de la región, irrumpió en mi casa parroquial con pasos firmes y mirada altiva. Traía de la mano a su hijo menor, Julián, un niño de apenas 12 años, pálido y silencioso. «Padre», me dijo con voz dura, «mi hijo recibirá la comunión este domingo. Y quiero que todo el pueblo lo vea». Intenté explicarle lo ocurrido con Lucía y Tomás, los peligros, los signos que ardían en cenizas. Pero don Esteban me interrumpió con un gesto violento. «No temo a los cuentos de viejas. Si Dios juzga, que lo haga delante de todos. Quiero demostrar que la fe de mi familia está por encima del miedo». Llegó el domingo, y la iglesia estaba abarrotada. Todos sabían que el hijo del terrateniente comulgaría, y la expectativa pesaba como un silencio contenido. Julián caminó hasta el altar con los hombros caídos, arrastrado más por la voluntad de su padre que por devoción propia. Yo sostuve la hostia en mis manos. Sentía que pesaba como una piedra ardiente. Recé en silencio para que nada sucediera, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Al colocar la hostia en la lengua del niño, un estremecimiento recorrió la nave entera. Los vitrales vibraron, y las velas se apagaron todas a la vez. Julián empezó a convulsionar, con la boca iluminada desde dentro como si ardiera un sol diminuto. El humo salió en espirales, formando símbolos en el aire. El grito del niño fue tan agudo que reventó los oídos de muchos. Y en medio de su agonía, una voz profunda, imposible de pertenecerle, tronó por todo el templo. «La sangre del padre pesa más que la del hijo». Don Esteban, aterrorizado, corrió hacia él, pero al tocarlo retrocedió con las manos ennegrecidas. El niño ardió de repente en una llamarada breve, dejando caer su cuerpo al suelo como ceniza viva. En su pecho, marcado como con hierro candente, apareció de nuevo el símbolo de la cruz torcida atravesada por un círculo. La multitud enloqueció. Unos gritaban que era justicia divina, otros aseguraban que era castigo infernal. Don Esteban, de rodillas, lloraba como un hombre roto, murmurando entre sollozos: «Era inocente, era inocente». Yo no pude acercarme. Mis pies estaban clavados al suelo. La voz que había hablado a través de Julián seguía retumbando en mi mente. No juzgaba al niño, sino al padre. Esa noche, el cuerpo de Julián fue enterrado en el cementerio junto a Tomás. Pero al amanecer, la tierra se abrió sola, y los 2 ataúdes aparecieron vacíos. El pueblo comprendió entonces que la profecía no terminaría con un solo sacrificio. El altar seguía hambriento. Capítulo 6. El convento dividido. Después de la muerte de Julián, la iglesia dejó de ser un refugio y se convirtió en un campo de batalla invisible. Ya no era solo el miedo de los feligreses lo que llenaba el aire, sino la discusión encarnizada de quienes juraban ver en aquellas hostias el dedo de Dios, y de quienes, temblando, las llamaban obras del demonio. El convento, corazón de oración y silencio,
Fue el primero en romperse. Las monjas, antes unidas en cánticos y rezos, comenzaron a dividirse en dos bandos irreconciliables. Sor Clara, con la mirada ardiente de quien cree sin reservas, levantaba la voz en el refectorio. «Es el juicio de Dios. ¿Acaso no lo ven? Cada hostia revela la culpa oculta de los hombres. No son los niños quienes mueren, sino nuestros pecados los que se consumen en sus bocas». Otras monjas asentían, convencidas de que el altar hablaba con fuego divino. Pero al otro extremo, Sor Magdalena, la mayor y más rígida de todas, golpeó la mesa con fuerza. «Cae. Blasfema. Ningún Dios verdadero condenaría a los inocentes al fuego. Esto no es juicio. Es burla infernal. Y quien crea lo contrario, ya está contaminada por el engaño». El murmullo se volvió gritos. Unas defendían que las muertes eran señales de purificación. Otras lloraban asegurando que estaban adorando al mismo demonio disfrazado de Cristo. Yo, como párroco, traté de imponer orden. «Basta», grité. Pero mis palabras fueron tragadas por la histeria. Y en ese instante, sucedió lo impensable. La campana del convento, que nadie había tocado, comenzó a sonar sola. Un tañido grave, lento, que se colaba por los muros como un eco de ultratumba. Todas callaron al unísono. Y entonces, desde el altar, surgió un resplandor rojo que iluminó la nave. Las velas se encendieron solas, pero no con fuego común, sino con una llama oscura, como tizones bañados en sangre. El crucifijo vibró, y de la boca del Cristo tallado cayó un hilo de ceniza ardiente que dibujó en el suelo el mismo símbolo de siempre. Sor Clara cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Es el Señor que nos habla». Sor Magdalena retrocedió horrorizada, gritando: «No, ese fuego no purifica. Devora. Es el adversario». El convento entero se llenó de voces quebradas, de oraciones mezcladas con insultos, de fe enfrentada contra fe. Yo comprendí entonces que ya no había unidad posible. El altar había sembrado división en la misma casa de Dios. Esa noche, mientras las monjas dormían con miedo, escuché pasos en el pasillo. Abrí la puerta y vi a Sor Clara caminando hacia la capilla, llevando en sus manos un cuenco con cenizas. La seguí a distancia. La vi colocar las cenizas sobre el altar y susurrar con devoción: «Revélenos lo que vendrá». Y en el resplandor de esas brasas, juraría que el Cristo del crucifijo abrió los ojos, solo para mirarla a ella. Capítulo 7. El exorcismo fallido. El caos del convento se volvió insoportable. Las discusiones, las sospechas, los rezos quebrados, todo amenazaba con incendiar el pueblo entero. Algunos fieles clamaban por milagro. Otros juraban que el demonio se había sentado en nuestro altar. Fue entonces cuando llegó la decisión de la diócesis: enviarían un obispo, experto en exorcismos, para purificar la iglesia. El día de su llegada, las campanas repicaron con solemnidad. El obispo Ramiro, un hombre alto, de rostro surcado por arrugas y mirada severa, entró con la cruz en alto y el ritual preparado. Sus pasos resonaban como golpes de martillo sobre la piedra. Yo sentí un respiro de esperanza, como si su presencia trajera orden donde solo había miedo. Pero el altar parecía esperarle. Las velas ardieron solas cuando se acercó, y el crucifijo lanzó una sombra más larga que su tamaño real, proyectada contra los muros como un presagio. «Si es demonio, huirá al sonido del Evangelio», proclamó Ramiro con voz firme, y comenzó la liturgia de exorcismo, rociando agua bendita y leyendo en latín. Al principio, el aire vibró con un murmullo, como si el templo respirara. Luego, de pronto, las hostias guardadas en el sagrario comenzaron a golpear las paredes del cáliz, como si quisieran escapar. El obispo elevó la cruz más alto, gritando palabras de liberación. Y entonces ocurrió. Una hostia, incandescente como hierro al rojo vivo, se levantó sola en el aire. Flotó hasta posarse en su lengua abierta. Todos contuvimos el aliento. Ramiro no retrocedió. Quiso demostrar que su fe era más fuerte que cualquier engaño. Pero apenas la hostia tocó su boca, su rostro se contrajo en agonía. La piel de su lengua chisporroteó como carne en brasas. Intentó seguir rezando, pero su voz se quebró y de su garganta salió un gruñido gutural que no era humano. La cruz cayó de sus manos, y con ella, todo el peso de nuestra esperanza. Sus ojos se tornaron blancos, y con voz desgarrada, habló como si 1000 gargantas habitaran en él. «No podéis expulsar lo que fue consagrado en fuego». El obispo se llevó las manos a la boca, y con un espasmo brutal, arrancó de raíz su propia lengua humeante, que cayó al suelo como un pedazo de carbón ardiente.
El templo entero olía a ceniza y sangre. El silencio fue sepulcral. Nadie se atrevió a moverse. El cuerpo de Ramiro se desplomó, inerte, con la mirada fija en el crucifijo. Y lo imposible sucedió, la lengua desprendida seguía ardiendo sobre el mármol, como si fuera una antorcha viva. Supe entonces que no era demonio lo que habitaba en nuestro altar. No era algo que pudiera ser exorcizado. Era algo más antiguo, más hondo, más cercano a Dios o quizá más lejano. Y comprendí, con un escalofrío en la nuca, que el altar no quería ser purificado. Quería ser escuchado. Capítulo 8. El secreto del cementerio. La muerte del obispo Ramiro selló el destino de nuestro pueblo. Ya nadie hablaba de milagro, todos sabían que algo más oscuro, más antiguo, respiraba bajo nuestros pies. El cuerpo del obispo fue enterrado en el cementerio junto a los demás caídos. Pero la paz no llegó. Al contrario, cada noche, un murmullo brotaba desde las tumbas, como si los muertos rezaran en un idioma que nadie conocía. Fue don Laureano, el sepulturero, quien se atrevió a hablar primero. Era un anciano enjuto, de espalda encorvada, que llevaba más de medio siglo enterrando cuerpos. Una madrugada golpeó la puerta de la sacristía con manos temblorosas. «Padre», me dijo con voz ronca, «usted cree que todo comenzó con Lucía. Pero esto ya había pasado antes». Lo hizo sentarse. Sus ojos, nublados por los años, parecían más vivos que nunca. Yo mismo lo vi. Hace 30 inviernos. Un niño del pueblo, igual de inocente, murió con la hostia encendida en la boca. Y antes de él, otros. El cementerio está lleno de milagros que nadie se atrevió a contar. Mi respiración se detuvo. ¿Por qué nunca habló?, le pregunté. El viejo bajó la mirada. Porque cada vez que se alzaba la verdad, el cementerio respondía. Esa noche lo seguí, linterna en mano. Atravesamos la verja oxidada y el olor a tierra húmeda nos envolvió. Don Laureano me condujo hasta el extremo más antiguo del camposanto, donde las cruces estaban comidas por el musgo. Allí, con manos huesudas, comenzó a cavar en silencio. El sonido de la pala contra la tierra me helaba los huesos. Y entonces, después de apenas 1 metro, golpeó algo duro. No era un ataúd, era piedra. Ayudé a retirar la tierra, y pronto emergió un muro cubierto de ceniza, tallado en él, el mismo símbolo que había visto en las lenguas de los niños, la cruz torcida atravesada por un círculo. Me arrodillé frente a esa pared sepulcral. Al tocarla, la piedra estaba caliente, como si ardiera desde dentro. Y en ese instante, escuché voces. No eran gritos ni rezos comunes, eran lamentos infantiles, coros de inocentes que parecían suplicar desde el otro lado. Don Laureano cayó de rodillas, llorando. Ellos nunca descansaron. Padre, están ahí, encerrados, como si el altar los hubiera reclamado para siempre. Un viento helado recorrió el cementerio, apagando mi linterna. Y en la oscuridad, la pared brilló con un resplandor rojo tenue. Palabras en ceniza comenzaron a formarse sobre la piedra. El altar no es mesa, es puerta. Sentí que la tierra bajo mis pies se estremecía, como si algo intentara abrirse camino hacia arriba. Don Laureano me aferró el brazo con fuerza, murmurando entre sollozos. Si esa puerta se abre, ya no habrá misa ni perdón que la cierre. Y supe, con un terror que me heló la sangre, que los muertos del cementerio no estaban allí para ser recordados. Estaban vigilando lo que nunca debió salir. Capítulo 9. La hostia negra. Después de aquella noche en el cementerio, supe que el tiempo se agotaba. La pared ardiente con los lamentos de niños no era un símbolo, era una advertencia. Dormía poco, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con un altar convertido en boca, devorando cada rezo como un banquete de ceniza. El amanecer del tercer domingo después de la muerte de Julián, entré en la iglesia para preparar la misa. El aire estaba espeso, con un olor metálico, como de hierro oxidado. Y entonces la vi. Allí, sobre el altar, reposaba una hostia que nadie había consagrado. No estaba blanca como las demás, sino ennegrecida, como si hubiese sido forjada en fuego. No la había colocado yo, ni ninguna de las monjas. Simplemente había aparecido. El pan sagrado transformado en carbón. Me acerqué con cautela. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. La superficie de la hostia brillaba en su negrura, reflejando destellos rojos,
como brasas bajo la ceniza. Cuando intenté tocarla, el aire alrededor se encendió con un chasquido, y un olor a carne quemada me obligó a retroceder. Sor Clara fue la primera en entrar detrás de mí. Se arrodilló al verla, convencida de que era una señal divina. «Es el sello de la profecía», susurró. «La hostia negra anuncia que la puerta se abrirá». Sor Magdalena, que había seguido a Clara, gritó horrorizada. «No, eso no es pan consagrado. Es blasfemia. Sáquela del altar antes de que nos consuma a todos». Las demás monjas comenzaron a agolparse en la nave, y el pueblo, atraído por sus voces, se acercó también. El rumor se esparció como pólvora: «Ha aparecido la hostia negra». Algunos la miraban con devoción, convencidos de que contenía la voz misma de Dios. Otros retrocedían como si presenciaran el nacimiento del demonio. El templo se convirtió en un hervidero de rezos, insultos y sollozos. Entonces, la hostia se alzó sola en el aire, flotando sobre el cáliz vacío. Gotas de un líquido oscuro comenzaron a caer de ella, golpeando el mármol del altar como lágrimas de sangre espesa. El olor era insoportable, mezcla de incienso quemado y hueso calcinado. Un monaguillo, quizá movido por el fervor o por la locura, corrió hacia adelante y abrió la boca como para recibirla, antes de que yo pudiera detenerlo. La hostia descendió lentamente hasta posarse sobre su lengua. El niño quedó inmóvil, con los ojos en blanco. De su garganta brotó un canto grave, un himno en un idioma que ninguno de nosotros conocía, pero que todos comprendimos en lo más hondo del alma. «La puerta ya respira. Preparad los labios, porque la tierra hablará». Y cuando el canto cesó, el monaguillo se desplomó sin vida, mientras la hostia regresaba intacta al centro del altar, ardiendo en un fulgor oscuro que ya nadie se atrevía a tocar. Supe en ese instante que la profecía había dado un paso más. La hostia negra no buscaba a los inocentes, nos estaba anunciando el momento en que el altar dejaría de ser altar, para com. Capítulo 10. La procesión de los inocentes. La aparición de la hostia negra había dejado al pueblo dividido, quebrado. Unos rezaban día y noche, convencidos de que Dios hablaba a través de ella. Otros empacaban sus cosas para huir antes de que la tierra terminara por abrirse bajo nuestros pies. Yo, atrapado entre el deber de la fe y el terror de mis visiones, no sabía qué camino seguir. La respuesta llegó una noche sin luna. Las campanas comenzaron a sonar solas, tañidos graves que helaban la sangre. Los vecinos salieron de sus casas con lámparas en mano, preguntándose quién había tocado la cuerda. Pero el campanario estaba vacío. El sonido provenía de más abajo, como si la misma tierra repicara. Fue entonces cuando los vimos. Del cementerio emergió una hilera de figuras pequeñas, translúcidas. Eran niños, docenas de niños. Caminaban en silencio, con los pies descalzos, formando una procesión que avanzaba hacia la iglesia. Lo más aterrador era que cada uno llevaba la boca abierta, y en ella ardía una hostia incandescente que iluminaba su rostro espectral. El resplandor blanco de aquellas bocas iluminaba las calles más que cualquier farol. Y sin embargo, no había sonido, ni un lamento, ni un canto. Solo el crujir de las brasas ardiendo entre sus dientes. El pueblo entero cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada. Yo mismo sentí que las piernas me flaqueaban. Aquellos eran los mismos niños que, según el sepulturero, habían muerto en comuniones pasadas. Los inocentes que nunca descansaron, ahora volvían, convertidos en heraldos de algo que se avecinaba. Al llegar a la plaza frente a la iglesia, los espectros se detuvieron. Uno de ellos, más pequeño que el resto, avanzó hacia el altar exterior y levantó su rostro hacia mí. Reconocí su mirada, era Tomás, el huérfano. La hostia ardiente en su boca iluminaba su calavera traslúcida. Entonces habló, no con su voz de niño, sino con un eco profundo que resonó en todos nosotros. La puerta se abrirá con nuestra carne, y cuando se abra, nadie podrá cerrarla. Los demás espectros repitieron la frase al unísono. Un coro de inocentes que hacía temblar los huesos. El fuego en sus bocas se intensificó, y por un instante pensé que el pueblo entero iba a arder. Pero de pronto, se desvanecieron, no como humo ni como ceniza, sino como si nunca hubieran estado allí. El silencio regresó, roto solo por los sollozos de los fieles. En el suelo donde habían estado arrodillados, quedaron marcas negras en forma de huellas infantiles, todas dirigiéndose hacia el interior de la iglesia, como si nos señalaran el camino o la condena. Esa noche comprendí que ya no se trataba de fe ni de demonio. Era algo mayor. El altar estaba vivo, y los inocentes, los que deberían ser su refugio, eran ahora sus heraldos. Lo peor era que yo sabía que aquello no era aún el final. Apenas era el anuncio de lo que estaba por venir.
Capítulo 11. El juicio del altar. Después de la procesión de los inocentes, nadie volvió a dormir en paz. El pueblo entero vivía con la certeza de que algo estaba a punto de estallar. La iglesia, antaño refugio, se convirtió en un lugar de vigilancia. Todos esperaban, con miedo y con morbo, ¿cuál sería la siguiente señal? No tardó en llegar. Era medianoche cuando fui despertado por un olor insoportable. No era incienso ni humo común. Era un hedor espeso, mezcla de hierro caliente y carne quemada. Corrí hacia el templo, y al abrir las puertas lo vi. El altar lloraba fuego líquido. Gotas incandescentes caían de la mesa sagrada, como lágrimas ardientes que chisporroteaban al golpear el mármol. Pero no consumían la piedra. Al tocar el suelo, se transformaban en símbolos de ceniza que se extendían como raíces negras hacia los bancos. Me acerqué con cautela. El calor era insoportable, pero no pude apartar la vista. Las gotas de fuego formaban palabras, no en latín, ni en castellano, sino en un lenguaje de brasas que mi mente traducía sin querer. Nadie está limpio. Nadie escapa al juicio. En ese momento entraron varios vecinos que habían visto la luz desde sus casas. Apenas pusieron un pie en la nave, las gotas comenzaron a dirigirse hacia ellos, dibujando en el suelo escenas de sus vidas ocultas: una mujer besando a un hombre que no era su marido, un comerciante guardando monedas robadas, un joven apuñalando a un perro en la oscuridad. Cada pecado se revelaba ante todos, sin misericordia. Los fieles gritaban, negaban, lloraban, pero el altar no se detenía. Con cada lágrima de fuego, las cenizas se volvían espejos de su propia vergüenza. Yo intenté rezar, implorar por ellos, pero entonces el fuego dibujó mi rostro, y vi, proyectado ante todos, mi mayor secreto, las dudas que guardaba contra Dios, las noches en que había negado en silencio su presencia. Las monjas cayeron de rodillas. Sor Clara, con lágrimas en los ojos, clamaba que era el juicio final, mientras Sor Magdalena gritaba que era un engaño demoníaco para dividirnos. El pueblo se quebraba en dos, gritando, empujándose, acusándose unos a otros. De pronto, un estruendo sacudió la iglesia. Las raíces negras de cenizas se juntaron en el centro del altar, formando una grieta que se abrió como una boca. De allí salió un resplandor rojo que iluminó cada rincón. Y una voz, profunda y múltiple, habló desde el fuego líquido. Las hostias fueron pruebas. El altar es sentencia. El suelo vibró bajo nuestros pies. Yo sentí que mi fe se desmoronaba y, al mismo tiempo, una certeza me atravesó como cuchillo. Todo lo ocurrido, los niños, las cenizas, la hostia negra, no eran advertencias. Eran pasos. El juicio ya no esperaba. Había comenzado. Capítulo 12. La última comunión. El altar ardía como un corazón abierto. El fuego líquido seguía escurriéndose por sus bordes, dibujando en el suelo pecados que ya nadie podía negar. El pueblo, dividido entre rezos y gritos, se agolpaba en la nave, con los ojos puestos en mí. Yo, el párroco, el que debía ser guía, me sentía reducido a un hombre quebrado, incapaz de detener lo que ardía delante de todos. Entonces comprendí, no podía seguir esperando que otros cargaran con el peso del juicio. Ni Lucía, ni Tomás, ni Julián. El altar pedía algo más. Pedía que yo mismo me ofreciera. Avancé despacio, entre el murmullo de los fieles. Algunos extendieron la mano para detenerme, pero la retiraron al sentir el calor que emanaba de mi cuerpo. Cuando llegué frente al altar, caí de rodillas. Mis labios temblaban, pero mi voz salió firme. Si todo esto proviene de ti, Señor, que arda en mí la verdad. Entonces lo vi, sobre el mármol, entre las llamas. Apareció una hostia distinta a todas, no blanca, no negra, sino de un resplandor dorado y rojo, como si hubiera sido forjada en el mismo centro del sol. Flotaba apenas a unos centímetros del fuego, palpitando como un corazón vivo. La tomé con manos desnudas. No me quemó, era fría como hielo, pero al mismo tiempo sentí que en mi pecho encendía un incendio silencioso. Abrí la boca, y la hostia descendió sola sobre mi lengua. El instante fue eterno. El fuego no me consumió como a los niños. No me hizo gritar ni sangrar. Al contrario, se expandió dentro de mí, llenando mis entrañas con un calor insoportable y luminoso. Mis ojos se cerraron, y en mi mente se abrió una visión, un altar gigantesco, enterrado bajo la tierra desde siglos, hecho no de piedra sino de carne palpitante, como un organismo dormido, y miles de bocas de inocentes cantando desde su interior.
alimentando ese corazón con su fuego eterno. La voz del altar habló dentro de mí. Sin sonido. Solo con certeza. No hubo demonio. No hubo milagro. Solo la verdad que quisiste callar. Los inocentes fueron mis heraldos. Tú serás mi lengua. Abrí los ojos. El pueblo entero me observaba, temblando. Y entonces hablé. Pero ya no con mi voz. Era un eco profundo. Multiplicado. El juicio no ha terminado. Apenas comienza. Un viento ardiente recorrió la nave, derribando imágenes y vitrales. El fuego del altar se extinguió. Pero no con humo, se apagó dentro de mí. Sentí que ya no era un hombre solo. Era algo más. Algo que unía mi carne al altar. La última comunión había ocurrido. Y yo era, ahora, su custodio o su maldición. Capítulo 13. El Evangelio de Fuego. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Yo llevaba dentro el incendio del altar. Y aunque caminaba entre los vivos, sentía que mi aliento era humo y mis venas ardían como brasas ocultas. El pueblo me miraba con miedo y reverencia, algunos creían que yo era el nuevo profeta. Otros susurraban que me había convertido en heraldo del infierno. Fue entonces cuando aparecieron las cenizas. Cada mañana, sobre el altar amanecido en silencio, se acumulaban restos de hostias quemadas que nadie había tocado. Eran cenizas finas, casi luminosas, que parecían moverse con una voluntad propia. Una madrugada, mientras observaba cómo caían en remolinos, vi lo imposible, las partículas comenzaron a alinearse, dibujando líneas, párrafos, páginas. El suelo entero de la iglesia se convirtió en un manuscrito ardiente. Era como si un escriba invisible hubiera abierto un libro que respiraba. Las letras no eran de tinta, sino de fuego líquido que se movía y parpadeaba. Y yo, sin saber cómo, podía leerlas. Decían, no hubo comienzo sin sacrificio. No habrá fin sin ceniza. Lo que arde en la boca se volverá palabra en la tierra. Y cuando la palabra se complete, el mundo será reescrito. Los fieles se agolparon, aterrados. Algunos intentaron borrar las letras con escobas y telas húmedas. Pero las cenizas se recomponían al instante, trazando nuevamente la misma escritura. Sor Clara, con el rostro iluminado por aquel resplandor, cayó de rodillas y exclamó: «Es el evangelio que Dios nos negó». Sor Magdalena retrocedió gritando que era un texto maldito, un libro nacido del fuego infernal. Pero sus palabras se ahogaron en un murmullo creciente, las letras comenzaron a formar cantos, como voces ocultas en las brasas que recitaban versos incomprensibles. De pronto, una página entera se elevó del suelo. Flotaba frente a todos, ardiendo en rojo y dorado. Y en ella se reveló una profecía más clara. El último inocente no será niño. Será el pueblo entero. Y su comunión arderá como mundo. Las campanas sonaron solas. El pueblo gritó, suplicando misericordia. Pero yo supe que aquello ya no podía detenerse. El libro seguía escribiéndose a sí mismo, extendiéndose por los muros, por los bancos. Incluso sobre la piel de los presentes, frases en ceniza se marcaban en sus brazos, en sus frentes, como tatuajes vivos que ardían un instante antes de desvanecerse. Yo lo comprendí. Con un escalofrío que me partió el alma, el Evangelio de Fuego no era un mensaje para unos pocos. Era la reescritura de toda la creación. Y cada hostia ardida, cada inocente consumido, había sido una página necesaria para completarlo. Capítulo 14. El inocente que no ardió. El Evangelio de Fuego seguía expandiéndose como una enfermedad luminosa. Cada pared, cada banco de la iglesia estaba cubierto de frases que ardían y se desvanecían como brasas al viento. El pueblo vivía aterrado. Pero nadie se atrevía a abandonar el lugar, algo en la tierra misma lo retenía. Como si la puerta bajo el altar no permitiera huida alguna. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Un muchacho llamado Gabriel, de 17 años, se presentó ante mí. No era huérfano, no era santo, no era monaguillo, era un joven común, con la piel curtida por el trabajo en el campo y una sonrisa que parecía desafiar la miseria que nos rodeaba. Tenía una calma extraña, casi insolente. «Quiero comulgar, padre», dijo, mirándome directo a los ojos. La iglesia entera enmudeció. Nadie más quería acercarse al altar desde que la hostia negra había consumido al monaguillo. Pero Gabriel lo pedía con la tranquilidad de quien va a beber agua. Intenté detenerlo.
No sabes lo que pides. El fuego no perdona. Él sonrió apenas. Si es juicio, que me juzgue. El pueblo se arremolinó, ansioso y horrorizado, colocando la hostia brillante sobre su lengua. Esperé el grito, el humo, la ceniza, pero no pasó nada. Gabriel cerró los ojos, masticó lentamente y tragó. Ninguna brasa, ningún ardor, solo silencio. Las monjas sollozaban, incapaces de comprender. Sor Clara gritó que era un elegido de Dios. Sor Magdalena, con el rostro desencajado, aseguró que era un engaño demoníaco, un lobo disfrazado de cordero. Yo lo observaba, paralizado. El muchacho abrió los ojos y me miró. Y en esa mirada no había pureza ni inocencia. Había algo más, un brillo extraño, como si en el fondo de sus pupilas ardiera un resplandor rojo, el mismo que vi bajo la tierra del cementerio. Entonces habló, y su voz era clara pero doble, como si otra garganta hablara desde dentro. El Evangelio ya tiene carne. La última página será escrita con mi aliento. El pueblo cayó de rodillas, algunos adorándolo, otros llorando de terror. Gabriel levantó la mano, y en el aire comenzaron a formarse símbolos de fuego, los mismos que habían marcado las paredes en ceniza. Pero esta vez no eran advertencias, eran órdenes. Yo sentí un escalofrío recorrerme. Por primera vez desde que todo comenzó, comprendí que el fuego no buscaba destruir a los inocentes, buscaba encarnarse en uno que pudiera soportarlo. Y lo había encontrado. Gabriel sonrió, y su sonrisa no era la de un joven campesino. Era la sonrisa de algo que había esperado siglos tras el altar, paciente, alimentándose de bocas y cenizas, hasta que por fin halló un cuerpo que no ardía. El inocente que no ardió no era señal de salvación, era el principio de un reinado. Capítulo 15. La boca de Dios. La noche en que Gabriel recibió la hostia y no ardió, el pueblo entero dejó de pertenecer a sí mismo. Nadie hablaba ya de milagros ni de castigos, todos sabían que algo nuevo había nacido entre nosotros. Y ese algo llevaba el nombre de Gabriel, aunque su voz ya no era suya. El muchacho caminaba por las calles como si la tierra le abriera camino. Las campanas sonaban solas a su paso, y las casas se estremecían como si cada ladrillo recordara un pacto antiguo. La gente lo seguía, algunos con rezos fervorosos, otros con lágrimas de desesperación, pero nadie podía resistirlo. Era como si un imán ardiente tirara de nuestras almas. Lo condujimos hasta la iglesia. Allí, frente al altar aún marcado por cenizas, Gabriel se detuvo y levantó los brazos. De su boca no salió palabra alguna, sino un resplandor rojo que iluminó la nave entera. Entonces el suelo tembló, y la grieta bajo el altar comenzó a abrirse por fin. Lo que vimos no era tierra ni piedra, era carne. Carne palpitante, como labios gigantescos que se desplegaban lentamente. La grieta era, en realidad, una boca inmensa que respiraba desde las entrañas del templo. El olor era insoportable, mezcla de sangre antigua y fuego vivo. Gabriel se volvió hacia nosotros, y en su mirada ya no quedaba rastro humano. Con voz multiplicada, que era canto y sentencia al mismo tiempo, dijo: el altar nunca fue mesa, siempre fue boca, la boca de Dios. Las monjas cayeron al suelo, unas en adoración, otras en un espasmo de terror. Los niños lloraban, los hombres se golpeaban el pecho pidiendo perdón. Y yo solo pude mirar, paralizado, comprendiendo que todo lo vivido había sido preparación para este momento. De la boca gigantesca comenzó a brotar un viento ardiente que nos golpeó como una ola. No era aire, eran palabras. Palabras antiguas, incomprensibles, pero que al entrar en nosotros se grababan en la carne como brasas. Cada uno de los presentes sintió como su lengua ardía, y sin poder evitarlo, todos empezamos a repetir el mismo canto, un evangelio de fuego que no estaba escrito en libros, sino en nuestras bocas. Gabriel avanzó hasta el borde de la grieta y se dejó caer dentro, como quien vuelve al hogar. La boca se cerró lentamente sobre él, y el temblor cesó. Solo quedó un silencio absoluto, roto únicamente por nuestro propio murmullo, porque ninguno de nosotros podía detener el canto. Comprendí entonces la verdad final: no éramos testigos de un castigo ni de una bendición. Éramos las lenguas de una boca infinita, destinados a repetir un evangelio que nadie había pedido, pero que todos estábamos obligados a proclamar. Desde aquel día, el pueblo entero habla con la misma voz. Y cada hostia, cada ceniza, cada niño caído, fue tan solo una sílaba en la preparación de esa palabra eterna. La boca de Dios ya no está bajo el altar, está en nosotros, y nunca se cerrará.